Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a hablar de actualidad política y también vamos a hablar de salud. Vamos a estar con el consultor político Raúl Aragón. Reflexiona sobre el panorama político a 6 meses de la constitución de gobierno de Mauricio Macri. Y vamos a estar con el doctor Adrián Cormillot, médico clínico con orientación en enfermedades crónicas, docente universitario, autor del libro La comida no engorda. Va a hablar de los peligros de la obesidad infantil y de su proyecto para trabajar con el tema. Con Raúl Aragón, con Adrián Cormillot, vamos a hacer esta edición y después de estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads. Analista y consultor político Raúl Aragón, lo vamos a recibir aquí en el programa. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, contanos, ¿cuál es tu análisis sobre la forma de comunicar los actos y las medidas del gobierno últimamente? Bueno, yo creo que es deficitaria, no quiero ser descalificante con esto. A ver. Es una manera, diría desprolija, no completa, con lo cual uno no termina de entender el proyecto del gobierno y no termina de entender tampoco cómo esas medidas se integran al proyecto general de gobierno. Esto genera, por un lado, confusión, pero por otro lado, cierto grado de ansiedad, sobre todo en los sectores más castigados por el ajuste tarifario y por la inflación que reconocida por el gobierno de la ciudad, incluso es el gobierno de la ciudad y es el índice que se está tomando hasta tanto se configure el del INDEC, es alta, ¿no? Las proyecciones dan 40% para este año, eso es muy fuerte. Las medidas sociales que han tomado han sido correctas desde el punto de vista de demostrar cierto grado de sensibilidad social, pero insuficientes desde el punto de vista de su magnitud. Tomemos, por ejemplo, la devolución del IVA. La devolución del IVA, que además fue votada por unanimidad, es de 300 pesos mensuales. 300 pesos mensuales es una compra de 1.500 pesos. La canasta básica son 14.700 pesos. O sea, prácticamente la compra de comida tendrá una devolución de IVA de solamente la 10ª parte, del 10% de lo que una familia tipo gasta para alimentos. Así que es muy poco. Si vos dividís 300 pesos mensuales dividido 30 días, son 10 pesos por día. Un kilo de pan cuesta 40, o sea, la devolución es de 250 gramos de pan. La verdad que no alcanza eso. Yo creo que no se ha contemplado que esto es tan escaso. Creo que se corregirá o no, pero lo que se ve es una intencionalidad del gobierno de paliar el efecto inflacionario sobre los sectores de menores recursos. Es correcto, es tardío, debería haberse tomado conjuntamente con las medidas que generaron ese golpe inflacionario. Bueno, pero más vale tarde que nunca, así que está bien, creo que está bien. Lo que ocurre es que la tensión social va en aumento fuertemente. Y las medidas de macroeconomía que son absolutamente correctas y las necesarias. Había que tomar estas medidas. No sé si con tanta falta de gradualidad o con tan poca gradualidad. Falta ajuste todavía, va a haber que ajustar aún más, pero bueno, quizás se podría haber tomado un poco más gradualmente. Lo que seguramente habría que haber hecho es haber tomado, junto con las medidas de macroeconomía, que como digo son absolutamente correctas y necesarias, medidas de contención social. Dicho esto, sí, uno podría pensar que los tiempos de la macroeconomía son más largos que los tiempos de la paciencia social.
Y esto es complicado para el gobierno. Es como ese cuento del hombre que estaba pintando la pared de su casa, la pared externa de su casa a toda velocidad, entonces corría de un lado para otro, entonces pasa un amigo y le dice, ¿por qué estás pintando tan rápido? Entonces le contesta, bueno, lo que pasa es que tengo poca pintura y quiero terminar de pintar antes que se me termine la pintura, ¿no? Es decir, hay un desfasaje entre una cosa y otra, ¿no? Raúl, en la justicia siguen avanzando las denuncias contra el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios del otro gobierno. ¿La difusión de estos temas alivia el humor social sobre los ajustes o ya no tiene tanta influencia? ¿Cómo lo ves? Yo creería, primero, hay que diferenciar el humor social por segmento social, no es todo parejo, ¿no? El humor social en las clases más bajas está absolutamente determinado por las restricciones económicas y por el golpe inflacionario, esto no hay ninguna duda. La clase media y media alta sí tiene significado importante, positivo para el gobierno, el aumento o el incremento en la actividad de la justicia respecto de los actos de corrupción del gobierno anterior. Hay un problema ahí y es que salpica o por lo menos genera alguna sospecha sobre empresarios muy ligados a la figura presidencial, a la figura del presidente Macri, como su primo Calcaterra o como Nicky Caputo, que en este momento en realidad no está cuestionado por la justicia, Caputo, también hay que decirlo, ¿no? Es decir, Nicky Caputo fue altamente beneficiado por el gobierno de la ciudad en la gestión anterior, pero hasta ahora no hay ninguna sospecha sobre él, así que habría que sacarlo de ese panorama. Lo de Calcaterra es más serio. Y entonces lo que sucede es que empieza a entrar en crisis todo el sistema político, empresario, judicial, ¿no? Es un poco, un manipuliti siempre es muy peligroso porque se puede llevar puesto todo el sistema institucional, como sucedió, bueno, con el manipuliti original en Italia, ¿no? Que produjo una especie de caos institucional, o como el que se está produciendo en Brasil en este momento. Pero creo que es positivo, creo que en un sector de la población esto genera cierta, digamos, conformidad o cierta calificación positiva hacia esta gestión, ¿no? El gobierno apuesta a recuperar la iniciativa con el pago de la deuda a los jubilados, el blanqueo de los capitales. Si le sale bien, ¿puede ser el inicio de la senda una recuperación? Sí, yo creo que sí. Creo que le va a salir bien. Es impensable que un legislador vote en contra la ley de pago a los jubilados, digamos. Lo que está en discusión es con qué se le paga, si ANSES vende las acciones, no las vende, si se toma un préstamo, no sé, en fin. Esa es la segunda parte de la discusión. Creo que eso es lo que está en discusión, no el hecho en sí de finalmente pagar la deuda, que es una deuda histórica muy injusta, y creo que este gobierno se anotaría un triunfo muy importante si consigue pasar esa ley, retomaría la iniciativa ciertamente, o parte de la iniciativa, y entonces podríamos estar pensando en una recuperación de la economía. Yo creo que hacia comienzos del año que viene, no va a ser este semestre como se dijo. Creo que se apresuraron, un exceso de optimismo, perdonables ciertamente, pero un exceso de optimismo que hubiera exigido un poco más de cautela para no generar expectativas que no se cumplan. Esto siempre tiene un costo político y social, generar expectativas que no se cumplen, ¿no? Las dos CTA se movilizaron en conjunto, las CGT van camino a la reunificación. ¿Qué análisis hace sobre la presión de los sindicatos al gobierno nacional? Bueno, primero hay que mirar la presión de los afiliados a los sindicatos, a las dirigencias sindicales. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte. La CTA, que siempre tuvo posiciones muy combativas, ha pedido un paro, ha pedido que las tres CGT se unifiquen y adhieran a un paro general. Sí. Las tres CGT y sus respectivas conducciones están llevando adelante una operación de equilibrio, porque tienen dos frentes al mismo tiempo. El frente interno, que significa la unificación, vos sabés que ahí se discuten cuotas de poder importantísimos. Esto es un frente interno importante para la dirigencia de la CGT, y por otro lado tienen la relación con sus afiliados, que les están exigiendo acción para eliminar o morigerar el impacto inflacionario. Yo creo que la dirigencia, los grandes dirigentes, los secretarios generales más importantes, están teniendo una actitud muy cauta y no yendo instantáneamente a un paro, y esto también significa un cierto aporte a la gobernabilidad, ¿no? Porque realmente un paro general ahora no le haría bien a nadie, creo que ellos lo saben, creo que no quieren ser desestabilizantes, y en esto la dirigencia sindical está demostrando un grado de madurez
similar al que demuestra un sector de la oposición como es el sector del Frente Renovador. Sergio Massa se ha mostrado como un opositor muy prudente y un contribuyente a la gobernabilidad muy importante, ¿no? Y la CGT de alguna manera con menos intensidad está haciendo eso, ¿no? En las últimas semanas el presidente incrementó de manera marcada sus apariciones públicas, en actos, en anuncios, casi a diario. ¿Qué lectura haces de ese cambio de actitud del presidente de la Nación? Perdón, no escuché bien la pregunta, te escuché muy bajo. No, digo, en las últimas semanas el presidente está más seguido, con actos y con anuncios, casi todos los días. ¿Cómo lees ese cambio en la actitud del presidente de la Nación, la comunicación, ¿no?, con la gente? Bueno, dos. Una es una corrección en el modo de comunicación política y otro es una conciencia puesta en acto de la necesidad de recuperar la iniciativa. El gobierno ningún gobierno puede jugar de contragolpe, ningún gobierno puede jugar solo dando respuestas a las iniciativas de la oposición. En algunos casos puede hacerlo, pero no puede ser siempre el estilo. Esto venía sucediendo. Creo que hay una corrección en el rumbo político, en el manejo político del presidente Macri y sobre todo de Marcos Peña, ¿no? Marcos Peña es un muchacho con muchísima capacidad y un estilo de reflexión política muy importante. Creo que hoy, en estos días, está contestando 1000 preguntas en el Congreso. Eso no va a ser fácil, él lo afronta y lo afronta bien. Creo que hay un cambio en el rumbo político, no en el rumbo político, sino en el estilo de manejo político. Vos sabés, Lotuf, que un presidente tiene 3 dimensiones. La dimensión de estadista, que considera el país en el juego internacional, es decir, cómo se integra al conjunto de los países. En esto Mauricio Macri ha tenido logros importantísimos, está muy bien lo que ha hecho. Una segunda dimensión, que es el manejo de la política, es el nivel político, donde el presidente administra su propia fuerza política y la relación con las otras fuerzas políticas. Y un tercer nivel, que es el nivel de la administración. En esto son muy eficientes, son muy cautos, y eso está bien. Donde hay un déficit en el segundo nivel, y lo están corrigiendo, es en el nivel de lo político, ¿no? Esto fue el principal déficit de Mauricio Macri, creo que lo decíamos mucho antes de que asumiera la presidencia, que su problema iba a ser más de manejo político que otra cosa. Quedó claro que fue así. Cometió algunos errores, como la designación de los jueces por decreto, ¿te acordás? Que le generó un conflicto con el Senado, un conflicto totalmente innecesario, y algunas otras cosas más. Ahora está corrigiendo eso, y creo que este es el estilo Macri. Si recordarás, en la primera gestión de la ciudad, el presidente Macri, entonces jefe de gobierno, tuvo algunos tropiezos, fue medio desprolijo al principio hasta que arrancó y ordenó la situación y después gobernó con un grado de eficiencia considerable. Es decir, el gobierno de la ciudad, más allá de que nos guste o no nos gusten algunas cosas o algunas de sus declaraciones, ha sido un buen gobierno. Los 8 años de Mauricio Macri al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha sido un gobierno eficiente, un gobierno que generó muchísimos cambios, ¿no? Así que yo creo que a lo mejor está sucediendo esto, le está costando a él y a su gabinete tomar las riendas del poder y entender cómo funciona, porque el salto cualitativo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación es inmenso. Pero creo que lo están haciendo, finalmente lo están logrando. Esto es una esperanza porque más allá de nuestra adhesión ideológica o política, todos sabemos que es absolutamente necesario que este gobierno le vaya no bien, sino muy bien. Lo último, en el Te Deum del 25 de mayo, la gente no se pudo acercar a la catedral. ¿Vos notás que...? Estoy escuchando bajo de nuevo. Repito, el 25 de mayo la gente no se pudo acercar a la Catedral Metropolitana. ¿Hay un cierto cuidado del equipo del presidente para evitar cualquier tipo de manifestación o acto negativo frente a la presencia de...? Y sí, y es lógico. Tenemos un acampe en la Plaza de Mayo, es decir, hay una virulencia social de los sectores más extremos que podrían generar situaciones, no digo de significación política trascendente, pero sí situaciones incómodas, innecesarias, desagradables. Es lamentable que el presidente tenga que poner esta distancia entre él y el pueblo, entre él y la gente. Por ahora me parece prudente que lo haga. Si continúa, me parecería un gesto de innecesario distanciamiento. Creo que el presidente ha intentado ser cercano a la gente y creo que esto le ha generado un grado de aprobación importante y creo que debería continuar con esta cercanía. Lo que ocurre, como vos decís, hay conflictividad social que podría generar situaciones desagradables, ¿no? Raúl, queremos agradecerte tu participación en el programa, ¿eh? Siempre fuiste muy generoso. Yo te agradezco.
agradezco por la entrevista. Gracias, hasta siempre. El consultor y analista político Raúl Aragón. Cuando regresemos, el doctor Adrián Cormillot, de la salud infantil. De eso vamos a hablar.